Bueno, buenos días a todos. Estamos aquí hoy para un webinar sobre configuración básica para ISPs. Yo soy Flavio González, soy gerente técnico de Infinet Wireless para Latinoamérica. Y la idea hoy es enseñarles un poco de lo que se puede configurar en nuestras soluciones pensando en un escenario de ISP. La primera parte vamos a hablar un poco de teoría, no vamos a poner mucho tiempo en eso, en los equipos, en explicar los equipos. Entiendo que los presentes casi todos ya conocen la marca, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco sobre lo que se requiere en el tema del ISP y luego voy a demostrar dos situaciones de configuración, una de traffic shaping y otra de calidad de servicio en nuestras soluciones, ¿ok? Bueno, si hay preguntas antes de empezar, pueden ponerlas en el chat en la parte de preguntas y respuestas del Zoom. Al final de este webinar podremos contestar algunas, ¿no? O entonces después por correo a cada uno de ustedes también enviamos alguna respuesta que quede pendiente. Bueno. Antes de empezar, una mirada acá en los compañeros que tenemos acá. Carlos Duque, de Infinet. Jairo Alonso, Osmaní, de Guatemala. Un gusto, Osmaní. Marcio Caetano, de Brasil. Vania, Raúl Armando, Pablo. Un gran saludo a todos. Algunos son conocidos, otros son nuevos para mí. Pero bien. Empezamos entonces. Vamos a empezar hablando un poco de lo que es la estructura básica de la red del ISP. Tenemos dos puntos a salientar acá, ¿no? Lo que es la última milla y lo que es agregación o nivel de agregación. El backhaul representa, ¿no?, la parte de la red que garantiza la conectividad de los dispositivos de final de red. Lo que estoy llamando acá de final de red serían ya los usuarios, ¿no? Por ejemplo, el access point de un cliente. Entonces, el backhaul es el que representa la parte de la red que garantiza la conectividad de esos dispositivos, ¿no?, con la red troncal de alta velocidad del operador, o sea, con el backbone o con el core de la red, como quieran llamarlo, ¿no? Y el backhaul puede se dividir en dos segmentos principales. Última milla y agregación, como vemos acá en nuestra diapositiva. Lo que llamamos de última milla, ¿no?, se refiere a la conexión directa con los dispositivos de final de red, ¿no?, como los puntos de acceso de un cliente. Este segmento de red generalmente requiere implementaciones punto a punto o punto multipunto, engloba escenarios de no línea de vista, por ejemplo, son puntos de la red de menor capacidad, ya que es la punta de la red, ¿no?, la última milla. Las distancias también son más cortas, pero igual tenemos el requerimiento de alta disponibilidad. Y ya a la agregación o el nivel de agregación del backhaul se refiere al segmento que es responsable por vincular los múltiplos enlaces, ¿no?, juntar todos esos múltiplos enlaces de última milla y proporcionar conectividad, ¿no?, conexión de esto hasta el backbone, ¿no?, hasta la red troncal o hasta el core de la red del ISP. Y esto requiere, ¿no?, mayores capacidades, mayor disponibilidad, más largas distancias. Esa parte de agregación ya es un escenario donde las distancias son más grandes y los requerimientos son más altos. Ahora, las tareas del backhaul, ¿no?, las tareas que tiene el backhaul que engloba estas dos partes acá. Las tareas son, uno, capacidad. Tiene que tener alta capacidad. Dos, disponibilidad. O sea, la disponibilidad garantizada de una conexión wireless puede llegar hasta 99,999%, ¿no? Serían 5 nueves. Otro tema importante, seguridad. O sea, hay que garantizar la seguridad
de los datos que se están transmitiendo, ¿no? Y por último, calidad de servicio. O sea, hay funciones avanzadas, ¿no? Para gestionar, se requieren funciones avanzadas para gestionar las reglas de priorización de tráfico. Si vamos a mirar punto por punto, ¿no? Hablando de capacidad, eh, si miramos el punto de enfoque del marketing, ¿no? Del mercadeo de un ISP, está representado más que todo por la velocidad de la conectividad de Internet que ese ISP puede proporcionar, ¿no? O sea, el marketing casi siempre enfoca en eso, ¿no? Cuánto este operador puede entregar en velocidad a sus clientes. Y para ofrecer esos servicios competitivos y respaldar esas políticas de marketing, se deben realizar inversiones, vamos a llamar de inversiones inteligentes en equipos de red que sean capaces de mantener esta alta capacidad que el ISP promociona, ¿no? Entonces, la capacidad es un factor clave en la elección de la solución de Becky-Howling adecuada y que debe poder, vamos a decir, agregar el tráfico de los clientes hacia el backbone o el core del operador. El otro aspecto importante después de la capacidad es la disponibilidad, ¿ok? Es importante, vamos a decir, considerar que la disponibilidad de backhaul tiene que ser muy alta, ya que el tráfico de muchos usuarios se agrega y se transmite, se agrega y se transmite hacia la red troncal, hacia el backbone, eh, a través de ese link. Entonces, cuanto mayor sea la distancia sobre la que funciona el enlace a una disponibilidad de 99,999%, o sea, una disponibilidad de 5 nueves, cuanto mayor sea la distancia sobre la que funciona en esa condición, mejor serán los términos de disponibilidad de ese backhaul. ¿Ok? Y esa disponibilidad, si estamos hablando de red también, se reduce en distancias muy largas, ¿no? Nosotros podemos perder de esos 5 nueves, perder 2 o 3 nueves, de acuerdo a la distancia que tenga este enlace, por ejemplo, de backhaul. ¿Ok? ¿Qué representa eso? Perder nueves de la disponibilidad representa aumentar el tiempo que este enlace puede quedarse fuera de servicio al año. En cambio de estar, no sé, 10 minutos fuera de servicio, el enlace puede quedarse una hora si tiene menos nueves. ¿Ok? Entonces, los enlaces de corto alcance, ¿no? Son los que se implementan para la última milla, pero ya el backhaul de agregación, ese requiere enlaces más largos y se espera, vamos a decir, ¿no? Es un desafío mantener la alta disponibilidad en esas condiciones. Luego tenemos el tema seguridad. Para el ISP, la seguridad es uno de los principales problemas, ¿no? Ya sea en lo que se refiere a la separación lógica de los usuarios, ¿no? Específicos, utilizando VLANs, por ejemplo, para que uno no vea el otro, la protección de la red contra las tormentas de broadcast o los broadcast storms. También la seguridad de la información que se transmite utilizando encriptación de datos, protecciones por contraseña. Todo eso son requisitos que deben ser cumplidos por cualquier ISP en su backhaul y eso se traduce en implementar un backhaul que sea capaz de garantizar esas medidas de seguridad, ¿no? O sea, yo tengo que tener la seguridad definida o funcionando de punta a punta, ¿no? Desde el core hasta la última milla y por ahí pasa por el backhaul. Y por último, y no menos importante, ¿no? La calidad de servicio, ¿no? Con los diferentes servicios que corren sobre un backhaul tienen diferentes demandas, ¿no? Entonces, la priorización de tráfico es una de las demandas más importantes. Por ejemplo, juegos, transmisión de video en vivo, voz, todo eso son clases de servicio bastante exigentes en cuanto a la calidad de servicio del enlace, ¿no? Y entonces, para garantizar una experiencia de alta calidad, la latencia, el jitter y, por ejemplo, la pérdida de paquetes deben mantenerse en valores bajos, lo más bajo posible. Y el equipo de backhaul debe soportar varios métodos y protocolos de priorización para garantizar esa calidad de servicio. Ahora, ¿qué puede ofertar Infinet a nivel de agregación, ¿no? En la parte del backhaul donde más se requiere eh, capacidad, ¿ok? Infinet puede aportar
algunas soluciones, vamos a decir, para ese punto de la red. Eh, una de ellas es el Infinink XG1000. ¿Okay? El Infinink XG1000 es una nueva gama, vamos a llamar, ¿no? De productos que se adaptan a los crecientes requisitos de velocidad, flexibilidad y confiabilidad. Entonces, el XG1000 puede proporcionar un rendimiento de hasta 1 gigabit de capacidad real en bandas no licenciadas, ¿no? De 5 GHz. El XG1000 trabaja en la banda no licenciada de 5 GHz. Y el XG1000 también fue diseñado específicamente para ofrecer un performance superior en largas distancias y en entornos, vamos a llamar, extremadamente adversos, ¿no? Por ejemplo, con bastante interferencia. Entornos donde no hay línea de vista o la línea de vista está un poco obstruida. Entonces, las unidades de la familia del Infinix y XG1000 complementan la familia XG, que es la próxima que vamos a mirar. La familia XG fue la primera que salió y es una solución punto a punto, bastante innovadora, en la banda de sub 7 GHz. Nosotros llamamos de sub 7 todo lo que está debajo de 7,5, de 7 GHz en términos de frecuencia de operación. El XG1000, perdón, el XG1000 solo en 5 GHz. El XG puede operar en 6 GB, 5 GB, 4 GB, 3 GB, hasta 2 GHz hay opción de ese equipo, ¿no? Y él cuenta con una, se puede decir que es la mejor eficiencia espectral de su clase, son más de 14 bits por hertz de eficiencia espectral, lo que nos da, por ejemplo, capacidad de 500 megabits en un canal de 40 megahertz, ¿ok? También tiene una muy alta capacidad de procesamiento y una impresionante relación distancia versus capacidad. O sea, el equipo puede entregar performance a largas distancias. Y otro punto importante salentar del XG de 500 mega es que es un equipo que con un solo canal de 10 MHz te puede entregar 130 megabits por segundo. Entonces también es importante un equipo de alta eficiencia espectral porque muchas veces encuentras un pequeño espacio en el espectro que está limpio, 10 megabits, 10 MHz, y tu necesidad de conexión anda por los 100 megabits. Entonces con este equipo puedes entregar eso, aunque el ancho del canal sea pequeño, ¿no? Luego tenemos lo que es Infilink 2x2 Pro y Infilink 2x2 Lite, ¿no? Lo que llamamos la familia Infilink 2x2 es una solución inalámbrica punto a punto, también como los dos equipos de arriba, ¿no? Que combina alta velocidad, o sea, puede llegar hasta 280 megabits, con un amplio conjunto de características y beneficios de primer nivel, como protocolos de vanguardia en la parte de radio, que proporciona una alta eficiencia espectral. También proporcionan transmisiones a distancias por encima de los 90 kilómetros, lo que es importante. Muchas veces el escenario de un ISP no está solo relacionado a una ciudad, muchas veces operan en 2, 3, 4 ciudades distintas y se requieren conexiones entre esos puntos, ¿no? Muchas veces con distancias mucho más largas que los 100 kilómetros. Lo que es la familia Infinix 2x2, en su forma más simple, vamos a decir, muchas organizaciones pueden implementarlo, por ejemplo, para proporcionar una extensión Ethernet, o sea, una conexión LAN to LAN entre dos edificios, dos ubicaciones de un solo cliente, ¿no? Y también en sus configuraciones más avanzadas, el Infinix 2x2 es capaz de proporcionar una estructura completa, vamos a decir, ¿no? Que permite a las empresas de todos los tamaños a conectar sus sitios remotos a la sede, por ejemplo, ¿no? Permitiendo así la transmisión simultánea de servicios multiprotocolo como voz, video, datos. Esta familia de soluciones también puede ser implementada para operadores móviles, por ejemplo, como la conexión desde una radio base hacia el backbone, ¿no? Lo que requieren algunos megabits o varios megabits de backhaul para una estación base 3G, 4G, se puede utilizar también una solución Infinix 2x2, sea su versión Lite o su versión Pro. Luego, última mía. Lo que es última mía, contamos con una familia que se llama Infiman, ¿ok? Aquí la tenemos como Infiman 2x2 BS y Infiman 2x2 CPE, ¿no? El Infiman es una familia bastante exitosa de productos inalámbricos punto a punto de Infinet, bastante probada en campo y que fueron diseñados para
varias aplicaciones, ¿no? Incluyendo infraestructura de acceso a inalámbrico fijo para operadores, redes empresariales, incorpora bastantes funcionalidades nómadas y móviles. No es el enfoque de este webinar, pero este mismo producto, el Infiman, es el que Infinet utiliza para los proyectos de movilidad, interconectar trenes en movimiento, autobuses, toda la flota, por ejemplo, que se mueve adentro de una mina. Ya hemos hecho conexión de barcos, por ejemplo, buques que se mueven de un lado a otro en trayectos conocidos, ¿no? Se hace una cobertura, por ejemplo, el cruce de una bahía o ferry boats. Hay bastante situaciones como esta donde hemos proporcionado conectividad mobile. Entonces, el Infiman también es el producto que se utiliza ahí. Y la familia Infiman abarca, vamos a decir, una serie de unidades del tipo estación base, con antenas sectoriales, ¿no? Incluyendo las que tienen antena beamforming. Solo como comentario, las radiobases que tienen antena beamforming tienen la particularidad o la ventaja de que cuando la base conversa con un terminal, se está comunicando con un terminal, esa, esa comunicación se vuelve una comunicación punto a punto. Esa antena sectorial que, por ejemplo, cubre 90 grados, como que se vuelve una antena de solo 15 grados apuntada hacia ese terminal, trabajando con una ganancia mucho más grande, vamos a decir. Por ejemplo, la antena deja de tener 16 dBi de ganancia, la antena sectorial, y se vuelve una antena de 21 dBi. Eso mejora bastante el performance del sector. Entonces, los Infiman BS cuentan con unidades que tienen antena beamforming. Y en la parte de Infiman CPE tenemos una gama de terminales, ¿no? De terminales de cliente, con varios modelos de antena integrada y también una versión conectorizada si es el caso de utilizar el terminal con una antena externa de ganancia mayor, ¿no? Toda esa familia presenta una alta eficiencia espectral y una excepcional confiabilidad y una excelente calidad de servicio. Uno de los puntos más importantes y remarcables del Infiman es el trato que puede dar a la calidad de servicio, ¿no? Nosotros vamos a ver más adelante en la configuración de uno de los equipos la cantidad de opciones que tenemos ahí. Entonces, en comparación con sistemas tradicionales de punto a multipunto, tanto el rango de operación como la confiabilidad de la solución Infiman es bastante mejor, principalmente tomando en cuenta las tecnologías de acceso al medio, ¿no? Cómo es que la radiobase ordena la transmisión de cada terminal de forma a evitar, vamos a decir, colisiones entre terminales de un mismo sector. Entonces, todo eso trabaja de forma agendada con un protocolo propietario de Infinet y eso hace toda la diferencia frente a sistemas tradicionales de punto multipunto, ¿no? Luego tenemos la familia Quanta. ¿Okay? La familia Quanta cuenta con Quanta 5 y Quanta 70. Vamos primero por el Quanta 5, ¿no? El Quanta 5 puede llegar hasta más de 100 kilómetros una conexión y opera en la banda de 5 GHz, como dice su nombre, ¿no? El Quanta 5. Y es una nueva solución punto a punto en la frecuencia de 5 que cuenta con una eficiencia espectral sin precedentes en su clase de equipos, ¿no? Y también tiene la impresionante capacidad, vamos a decir, de 650 megabits en un canal de solo 56 megahertz. Algunos de ustedes que puedan conocer el Quanta 5 con su versión de 480 mega, el equipo sufre un upgrade ahora en estos meses de final de 2020, pasando a entregar 650 megabits con un canal de 56 megahertz. El Quanta trabaja, ¿no?, con 14 esquemas de modulación. Si lo que lo hace, vamos a decir, es fácilmente distinguible entre otras soluciones. Como ejemplo, otros competidores trabajan con 8 esquemas de modulaciones, 10 esquemas de modulaciones. El Quanta 5 trabaja con 14. Eso se refleja en mejor performance, más capacidad cuando tenemos ambientes con interferencia. Entonces, el Quanta 5, por ejemplo, selecciona dinámicamente cuál es la modulación más adecuada para cada polarización y con eso también asegura la entrega de los paquetes transmitidos utilizando también un algoritmo avanzado que llamamos de ARQ.
¿Qué es lo importante aquí del Quanta 5? Sería el tema ese de que puede modular de forma distinta en las dos polarizaciones. Entonces, si tengo interferencia en polarización vertical, yo voy a bajar la modulación solo en esa polarización. Si la horizontal no tiene interferencia, yo puedo trabajar con modulación alta. Eso va a impactar bastante en la capacidad máxima que el enlace puede entregar en esa clase de situación, ¿no? Con la interferencia. Y luego, el Quanta 70, que es la nueva incorporación al portafolio de productos de Infinet. Ese equipo opera en la banda de frecuencia de 70,5 GHz hasta 76 GHz. Es una banda de frecuencia bien alta, ¿no? El Quanta 70 ofrece una capacidad real de hasta 480 megabits por segundo en un canal de 125 MHz. Y puede funcionar a distancias de hasta 20 kilómetros. Es importante comentar que el Quanta 70, por la frecuencia ser muy alta, distancias de 20 kilómetros son posibles de conectar, sí son, pero el equipo está diseñado más para conexiones de 1 a 3 kilómetros, ¿no? Donde pueden entregar buena performance y mantenerse activo aún que esté con bastante lluvia, por ejemplo. Esa frecuencia es bastante susceptible a esa clase de eventos. Entonces, obviamente en un escenario de un día limpio, claro, con sol, puede conectarse a 10 kilómetros con su versión de menor antena, pero si empieza a llover podrá caerse si está a esa distancia, ¿no? Entonces, lo recomendable es la operación ahí de 1 a 3 kilómetros. Y la ventaja de ese espectro de 70 gigas es que tiene una utilización mucho menor comparando con las bandas de 5 GHz, las otras bandas no licenciadas, ¿no? Y también ofrece una mejor propagación que los equipos en 60 gigas. Nosotros vemos bastante otras marcas sacando equipos en 60 gigas, pero el 60 gigas sufre más en lo que es distancias comparando con el de 70, ¿ok? El espectro de 70 en muchos países es libre, es como el 5 GHz. Uno puede comprar el equipo, prender y hacer el enlace sin necesidad de licencias. Y en otros tantos países requiere una licencia, pero menos burocracia. Es una licencia simple, nada más que solicitar el uso y ya puede operar. Es más bien informar al operador que estás utilizando esa frecuencia en cambio de solicitar permiso, entregar proyectos y pagar costos anuales como tenemos en 7 GHz, 8 GHz y otras frecuencias más, ¿no? Entonces, esa es también una de las ventajas del 70 GB. El 70 GB o el Quanta 70 no cuenta con 40 canales no superpuestos, o sea, la cantidad de canales es bastante amplia y el equipo es construido con una antena integrada que tiene un haz muy estrecho, ¿no? El, 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 el hueco de transmisión de esa señal es es como un lápiz, algo muy estrecho. Y eso, por otro lado, lo deja bastante protegido en cuanto a interferencia de equipos vecinos. Entonces, eso me permite tener, por ejemplo, en un poste 4 o 5 equipos Quanta 70 que estén trabajando en frecuencias adyacentes, frecuencia, el canal siguiente, por ejemplo, y uno no va a interferir al otro, ¿no? Entonces, es importante, el Quanta 70 te permite tener una alta densidad de equipos en un solo punto, en una sola torre o un solo poste, ¿no? Luego, seguridad en lo que es el canal de radio, ¿no? Tenemos algunos parámetros acá. Voy a poner los tres en pantalla. El Link ID, el Security Key, son cuatro en realidad. El Authentication Mode y el Max Links. Vamos por el primero. Link ID, ¿ok? El Link ID es importante que se cambie ese valor cuando se implementa el enlace. Él viene de fábrica con un valor predeterminado y es importante que se ponga otro valor único. Un enlace para que funcione el enlace, que en una punta se conecte a la otra, es importante que el Link ID sea el mismo. Entonces, de un lado tengo el Link ID 4, la otra punta del enlace tiene que tener el Link ID 4. Entonces, importante, número uno, que uno saque lo que viene de fábrica y ponga uno bastante particular, uno para tu red. Luego el security key, ¿no? Que debe ser la misma en ambos los extremos del enlace inalámbrico, ¿no? Entonces los dispositivos pueden establecer una conexión
solo si tiene, por ejemplo, el mismo link ID y la misma clave de seguridad, el security key. Entonces, para reducir la probabilidad de que alguien se conecte a uno de tus enlaces con otro equipo, las claves de seguridad son importantes, que si yo pongo el enlace y pongo link ID 3, ok, las dos puntas tienen link ID 3, se conectan. Viene alguien con un equipo similar, también con link ID 3, puede lograr conectarse a uno de tus equipos. Ahora, si yo implemento también el security key, o sea, una clave de seguridad en ese enlace, estoy agregando un layer más de seguridad. O sea, solo los equipos que tengan el mismo link ID y el mismo security key podrán conectarse. Luego tenemos el Authentication Mode, ¿ok? Que se admiten los modos estáticos y remoto, ¿no? El Authentication Mode en los dispositivos de la familia Infilink 2x2 y Infiman 2x2, ellos soportan esa configuración en modo estático o remoto, y con eso se puede limitar la lista de dispositivos con los que se permite el establecimiento de enlaces. Por ejemplo, en el modo estático, él permite configurar una lista de direcciones MAC de los dispositivos con los que se puede establecer una conexión, que sería la lista blanca, ¿no? Yo digo, bueno, con estos equipos acá, estos MACs, puedes conectarte. Ya el método remoto me permite almacenar direcciones MAC para listas blancas o para listas negras, ¿no? De forma centralizada. Y con eso realizar las solicitudes apropiadas al intentar establecer una conexión. El uso de uno de los métodos de autorización que hablamos ahora va a complicar significativamente algún intento de ataque a la red, ¿no? Ya que un equipo con MAC address que no es parte del parque de equipos de ese operador no va a lograr meterse a esa red, ya que no está listado en la lista blanca de equipos que se pueden conectar. Y tenemos también el MAX Links, que es el número de CPs que pueden conectarse a un sector de un sistema punto multipunto, ¿no? El parámetro Max Links va a establecer el número máximo permitido de terminales conectados. Entonces, lo que se recomienda es establecer el número que está en operación en este momento. O sea, puse la radio base, conecté 2 clientes, número máximo de conexiones 2. Si voy a instalar el tercero, solo ahí entonces yo cambio el Max Links para 3, de forma a habilitar este tercer cliente a conectarse. Después tenemos en el ámbito de lo que es seguridad, la gestión de los dispositivos, ¿no? Tenemos autenticación y autorización, tenemos HTTPS y SSH, almacenamiento de syslog y protección contra tormentas, ¿no? y flood. Hablando de autenticación y autorización, ¿ok? De forma ya predeterminada o preconfigurada, vamos a decir, ¿no? Se agrega un usuario a la configuración de los equipos con derechos administrativos, ¿no? Y con los siguientes valores de inicio de sesión. O sea, cuando uno se conecta al equipo Infinet nuevo de fábrica, lo sacaste de la caja, el login o el username puede ser cualquier string, cualquier carácter. Puedes poner 1, 2, 3, 4, admin, root, ABCD, lo que sea, va a aceptar. Y el password también, cualquier información. Entonces, dado que esa configuración, ¿no?, de la autenticación predeterminada permite una alta probabilidad de acceso no autorizado, es bastante importante que una vez que prendiste el equipo, accediste al equipo con cualquier usuario y cualquier password, es importante que se cambie entonces el nombre de usuario o que se defina un nombre de usuario y un password durante la configuración inicial de ese equipo para que no tengas el riesgo de dejar ese equipo puesto en la red y con debilidad de acceso en función de que cualquier información que se ponga va a permitir que se conecte, ¿no? Una empresa, por ejemplo, puede tener varios niveles de soporte técnico y en tal esquema, algunos problemas que no requieren, por ejemplo, la reconfiguración del dispositivo inalámbrico se puede resolver por la gente de soporte técnico de primer nivel. Así, por ejemplo, las tareas triviales se pueden resolver, ¿no? Sin eh,
involucrar los empleados o los técnicos más calificados que están a cargo de los soportes de segundo nivel o de tercer nivel. Entonces, para implementar ese escenario, se puede agregar una cuenta de invitado, por ejemplo, un guest account, a la configuración del equipo. Ese usuario, él tiene acceso a la interfaz de administración del equipo, ¿no? Con esa cuenta de invitado y puede usar, por ejemplo, herramientas o ver estadísticas del equipo, pero no podrá hacer cambios en la configuración, ¿ok? Entonces, se recomienda también utilizar el almacenamiento de esta cuenta centralizado para las redes que tengan una gran cantidad de dispositivos, ¿no? Esto va a permitir, por ejemplo, que la gestión de los usuarios que se conectan a los equipos sea más fácil. Si tengo que bloquear eh, un técnico que está saliendo de la empresa, yo voy al servidor, bloqueo ese usuario y él no tendrá más acceso, ¿no? En cambio de meterme en equipo por equipo haciendo estos cambios. Entonces, los equipos Infinet soportan el protocolo Radius que permite eso, ¿no? Que está destinado a lo que es autenticación, autorización y gestión de cuentas centralizadas en las redes. Esa es una ventaja bastante importante, ¿no? Si es una red que tienes, no sé, 1000, 2000 terminales o 200, 300 equipos conectados, es importante que puedas hacer de forma centralizada la gestión de los usuarios que pueden conectarse a esos radios, ¿no? Después, los métodos de acceso a los equipos, ¿no? Puede ser por HTTPS o por SSH. Son conexiones seguras, ¿no? Mediante esos protocolos. También tenemos el tema de los registros del sistema, ¿no? Los syslogs, o sea, nuestros sistemas, nuestros equipos, ¿no? Soportan el registro de eventos. Entonces, una investigación detallada, por ejemplo, de un incidente en algún enlace, en algún equipo, requiere un análisis, por ejemplo, de esos registros del sistema, los syslogs, ¿no? Que están almacenados en el dispositivo. Y los dispositivos de Infinet soportan ese registro, ¿no? Se guardan informaciones de syslog, pero esos registros se borran pronto hagas un restart o un reseteo del equipo. Se va a perder este registro, vamos a decir. Entonces, en redes grandes, por ejemplo, es útil que tengamos un repositorio centralizado de esos archivos de log. Ese repositorio, por ejemplo, puede tener una interfaz que permita mostrar todos los registros de un dispositivo de red que sean necesarios, por ejemplo, para la investigación de algún incidente que hubo, ¿no? Entonces, para eso se asigna un servidor de syslog en la red para estos fines. Y todas las entradas de sistemas, de registro de sistema, que el equipo genere, se envían a ese servidor de forma simultánea también con la escrita de ese registro en la memoria del propio equipo. La ventaja es que el que se envió al servidor queda registrado y guardado y el que quedó en la memoria del terminal o de la base se mantendrá ahí hasta que se haga un reset y se pierda todo. ¿Ok? Y luego está lo que llamamos en la parte de gestión de dispositivos, lo que es protección contra tormentas y flood de la red. ¿Ok? Tenemos opciones de limitación de tráfico, Spanning Tree Protocol, el modo router, por ejemplo, con el Spanning Tree Protocol, que está diseñado para evitar loops a nivel de enlace, que podrían causar, por ejemplo, un broadcast store. Entonces, además de eso, el protocolo STP se puede utilizar también para crear esquemas de respaldo automático en capa 2. Tenemos un webinar que habla de eso, ¿no? De failover en equipos de Infinet, donde explicamos detalladamente cómo funciona el esquema de respaldo automático en equipos Infinet. Entonces el Spanning Tree se utiliza para eso y también permite evitar los bucles y evitar las tormentas de broadcast en la red. También tenemos como protección contra storm y flood el modo ruteador, ¿no? O sea, el enrutamiento puede reducir el tamaño del segmento de broadcast, lo que de alguna forma conduce a un menor impacto en la red si es que ocurre una tormenta de broadcast. Entonces, el router es un dispositivo que divide esos dominios de broadcast y con eso una tormenta en un dominio no afectará de forma impactante todo lo demás que tenemos en la red. Entonces, el enrutamiento también implica, ¿no? En que la transmisión de los paquetes en la red de Infinet sea basada en el cabezado IP, ¿ok? Deja de ser una red de nivel de capa 2 a ser una red de capa 3.
Otra opción que tenemos también como forma de protección contra tormentas de broadcast y flood, es el filtrado de tráfico. ¿Okay? Una buena práctica es dividir, vamos a decir, la infraestructura física de tu red en múltiples áreas de redes locales virtuales, utilizando, por ejemplo, el etiquetado VLAN. Ese método va a permitir limitar los dominios de broadcast y así también reducir el impacto que una tormenta de broadcast puede causar a tu red. ¿Okay? Esto va a requerir, para trabajar con esto, ¿no? Filtrado de tráfico de diferentes VLANs en los dispositivos, ¿no? Entonces, para equipos inalámbricos se recomienda permitir que solo las etiquetas VLANs que realmente deben ser transmitidas a través del enlace del radio y negar todo lo demás. O sea, vamos por la idea de que en las redes inalámbricas es mejor que curse solo lo que es permitido y lo que no está listado en las configuraciones no pase. Con eso se ahorra bastante problemas de tormentas de broadcast. Luego tenemos lo que vamos a llamar de características de operación, ¿no? Para equipos de Becky Hall, sea para última milla o para el nivel de agregación. Ambiente externo, ¿no? El equipo o las soluciones Infinet pueden trabajar en condiciones climáticas extremas. Los equipos pueden trabajar con un rango de temperatura extendido, o sea, de menos 55 hasta más 60 grados Celsius. Generalmente son de menos 40 hasta más 60. Los que son de menos 55 son modelos que tienen en su part number el índice T, la letra T. Quiere decir que la temperatura es extendida, ¿no? Pero el equipo estándar de Infinet ya soporta de menos 40 hasta más 60 grados. Luego tenemos protección contra rayos, ¿no? Esta protección la tenemos de forma integrada y también de forma externa con el uso del accesorio AUX o de ULPUL, que es un protector de descargas. Y también los equipos son certificados IP66 y IP67, que son grados de protección contra el ingreso de polvo y de agua. Son de los más altos grados de protección que no se encuentran, por ejemplo, en equipos comunes en el mercado. Después siguiendo con las características de operación, hablamos del ambiente externo y también hay el tema interferencia, ¿no? El equipo o las soluciones de Infinet pueden trabajar en condiciones de alta interferencia. Y entonces, para poder trabajar en esas condiciones, nosotros tenemos técnicas de mitigación de interferencia. Acá vamos a listar algunas. Tenemos ARQ, que permite la retransmisión de paquetes en caso de falla de entrega del primer intento de transmisión. ¿Okay? Se puede hacer una retransmisión de forma automática. Tenemos el radio escáner, que obtiene las direcciones MAC de los sistemas que operen en el mismo canal de frecuencia que el sistema de Infinet. Vamos a hablar un poquito de cada uno. Tenemos el Spectrum Analyzer, que sería un escaneo manual del espectro. Tenemos las tecnologías de DFS e Instant DFS, que son escaneos continuos del espectro, de las frecuencias. El ATPC, que es el control automático de potencia. Y el AMC, que es el Automatic Modulation Control. En español, el control automático de las modulaciones, ¿no? Si vamos a mirar el ARQ, ¿okay? El ARQ es una tecnología que permite entonces esa retransmisión de paquetes en caso de falla de la entrega previa. O sea, si yo envío un paquete y no llegó, falló la entrega, yo puedo obtener una retransmisión de forma automática a través del protocolo o de la implementación del ARQ. Eso va a lograr o va a permitir que tengamos una conectividad mucho más confiable y cuando se está operando en un espectro con interferencia, ¿no? Luego tenemos el radio scanner, que es vamos a llamar acá una búsqueda de fuentes de interferencia, ¿no? Los dispositivos de las familias de Infilink 2x2 y Infiman 2x2 permiten obtener las direcciones MAC de los sistemas que operan en el mismo canal de frecuencia que este equipo opera, ¿no? Entonces, utilizando la herramienta Radio Scanner, yo puedo obtener un listado no solo de los equipos Infinet que están conectados ahí, sino los equipos ajenos a mi tecnología, pero que están operando en la misma frecuencia, el mismo ancho de canal que yo.
Entonces, eso me va a permitir identificar, por ejemplo, de dónde puede venir la interferencia y entonces tomar medidas para tratar de eliminarla o zafarme un poco de esa situación. También tenemos el Spectrum Analyzer, que sería el escaneo manual del espectro. Esto es importante, o sea, un estudio radioeléctrico preliminar a la instalación del enlace, ¿no? Eso se hace de forma manual. Es importante hacer ese estudio previo a desplegar el sistema, ¿no? Entonces, la frecuencia que uno va a operar, se va a seleccionar esa frecuencia tomando en cuenta los resultados de lo que se obtuvo con el Spectrum Analyzer. Por eso es importante, previo a cualquier implementación en banda no licenciada, hacer el análisis de espectro de forma a encontrar el mejor canal para operar en ese local. Después tenemos el escaneo automático, que sería el DFS y el Instant DFS, ¿no? Los equipos Infinet hacen como que un relevamiento radioeléctrico de todo el entorno donde están operando de forma continua y con eso pueden identificar situaciones o canales que son mejores del que el que está operando y con eso tomar la decisión de cambiarse a otro canal de forma automática y sin perjuicio de los servicios que corren sobre ese link. Entonces, a diferencia del Spectrum Analyzer que uno tiene que habilitarlo la función y hacerlo trabajar, el Instant DFS lo hace de forma automática, mientras el sistema esté arriba y funcionando, ¿no? Después tenemos el ATPC, o sea, aunque tengamos, por ejemplo, la distribución de canales de forma coordinada, el problema de interferencia mutua puede persistir, ¿no? Entonces, y eso sucede porque debido a la radiación, vamos a decir, fuera de banda, ¿no? Es el patrón de radiación de un canal no es algo muy formal, que uno transmite un rectángulo perfecto, este es el canal de transmisión, no, él abarca a veces partes de los canales vecinos y eso puede impactar en el performance. Entonces, esas bandas laterales van a afectar los otros canales que están a la vuelta. Y la función del Automatic Transmission Power Control, del control automático de potencia de transmisión, ayuda a zafarse de esos problemas, porque si empiezo a sufrir esa clase de interferencia, mi equipo puede de forma automática subir la potencia de forma a hacerse escuchar con más fuerza del otro lado. ¿Okay? La TPC es importante para eso. Y luego tenemos el AMC, que es el Automatic Modulation Control, que es el control automático de modulaciones, y eso va a funcionar bajo o mirando las condiciones del enlace, nivel de señal, nivel de interferencia, nivel de retransmisiones. Todo eso son parámetros que impactan en la decisión del radio de trabajar en la mejor modulación posible para la condición que está en el momento. Luego, reuso de frecuencias. Si miramos acá en esta diapositiva, tenemos un escenario común, vamos a decir, ¿no? Son varias estaciones base, en este caso acá 4, que están montadas espalda con espalda en un mismo poste y estas estaciones bases se interfieren entre sí, ¿no? Porque muchas veces una base de esas escucha mucho más fuerte el sector vecino que las señales más débiles que vienen de sus propios clientes. Entonces, eh, hacer reuso de frecuencia en esta condición acá es muy complejo por no tener sincronización. Acá yo, si como pueden ver en el dibujo, yo tengo una ocupación de 140 MHz del espectro, justamente porque necesito 4 frecuencias, son 4 sectores, tengo que tener 4 frecuencias distintas. Y acá hablando de canales de 20 MHz, me obliga a tener una separación de 20 MHz entre los canales vecinos. ¿Okay? Eso hace con que la utilización del espectro no sea muy eficiente. Entonces, como premisa, vamos a decir, para esa clase de instalación acá, sin sincronización, hay que mantener separación vertical y horizontal entre dos sectores de 2 a 3 metros y también reducir la potencia de transmisión de las bases siempre que sea posible para evitar que se autointerfieran. Si quiero zafarme de este problema acá, yo puedo hacer reuso de frecuencias utilizando el sincronismo por GPS. O sea, si yo tengo las estaciones base
todas sincronizadas usando una referencia de reloj externo común, como por ejemplo un GPS, ¿no? Todas esas radiobases cambiarán entre transmisión y recepción al mismo tiempo. Entonces voy a evitar que una de las 4 bases esté transmitiendo y otras estén escuchando. Y eso generaría una interferencia en el propio poste. Al momento que la sincronizo, todas transmiten al mismo tiempo, reciben al mismo tiempo, no se autointerfieren. Para hacer eso, yo cuento con un hub de sincronismo que llamamos de AUX o de USync. Es una unidad de sincronismo que contempla una antena y un GPS, un receiver interno, y que tiene 7 puertos, o sea, permite que yo conecte hasta 7 equipos Infinet que estén en la misma torre. ¿Ok? Esto funciona en los equipos Infinet de la plataforma H08, porque el cable de sincronismo se conecta al puerto consola. Los equipos Infinet que tienen la plataforma o el hardware H08 son, por ejemplo, los Infinix 2x2 Pro, el MMX y OMX, y los Infiman 2x2 radiobases de los modelos MMXB y OMXB, también la QMXB. Todos los que tienen plataforma H08 soportan ese sincronismo. Entonces, el AUX o de U5 lo que hace es proporcionar referencia de posicionamiento y sincronismo preciso, ¿no? Entre los sectores que están en la misma torre. Y en combinación con la arquitectura inalámbrica propietaria de Infinet, basada en el protocolo de transmisión TDMA, ese accesorio, vamos a decir, complementa la solución Infinet operando en modo reuso de frecuencia. Otra ventaja que tengo acá con el modo reuso de frecuencia, perdón, es que se disminuye el intervalo o el espacio que tengo que dejar entre canales vecinos. ¿Se acuerdan que en el dibujo anterior ocupábamos 140 MHz del espectro para tener 4 sectores? Acá, con el reuso de frecuencia, tenemos sectores espalda con la misma frecuencia, F1, y los otros 2 con F2. Con eso, en cambio de 4 canales, estoy ocupando solo 2 canales de 20 MHz y la separación entre ellos bajó a 5 MHz. Entonces, en cambio de ocupar 140 MHz del espectro, estoy ocupando solamente 45. O sea, cuando hay o cuando está difícil ubicar frecuencias disponibles para operar en la red, es esencial poder sincronizar esta instalación, ¿no? Sincronizar los diferentes sectores que contemplan la red. Ahora, un poco de lo que es la clasificación de tráfico usando etiquetas VLAN. Creo que esa es la parte, llega a la parte que es más importante de este webinar. ¿Ok? Acá lo que tenemos es un escenario, por ejemplo, donde la radiobase, a ver si puede escribir acá, donde la radiobase recibe diferentes VLANs, por ejemplo, VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, y tiene que distribuirla de acuerdo a la VLAN que tiene que clasificar, vamos a decir, ese tráfico para que vaya al CPE que corresponda a ese tráfico, ¿no? En este dibujo acá tenemos las 3 VLANs llegando a la base, siendo que la VLAN 10 se va hacia el terminal 1 o PC1, y las VLANs 20 y 30 van hacia el CPE2 o el PC2. Bueno, voy a pasar a un equipo en vivo para que vean cómo configuramos, ¿ok?, este escenario acá para clasificar los distintos tipos de tráfico hacia un CPE y hacia otro, siempre en base a VLAN. Voy a compartir la pantalla del equipo. Bueno, aquí estoy conectado a una, vamos a llamar radio base, déjenme arreglar
Mi pantalla acá. Ok. Estoy conectado a un equipo que voy a llamarlo de radio base. Ok. Y esta radio base está conectada a un terminal, que es este de acá, que sería en nuestro caso nuestro CPE1 del dibujo anterior. ¿Ok? Entonces, si se acuerdan, la radio base recibe tráfico en VLAN 10, 20 y 30. ¿Qué hago yo para empezar a clasificar ese tráfico? Yo me voy al campo Mac Switch. Ya tengo el Mac Switch, el grupo 1, que está relacionado a lo que es gestión. Y en ese caso yo iba a crear un segundo switch group. Voy a llamarlo de switch group 2. Switch group 2. Voy a definir los puertos Ethernet 0 y RF 5.0 para él. Ok. Voy a decir que es del modo trunk, ya que van a pasar todos los VLANs por ahí. Y le voy a adicionar una regla. ¿Qué es lo que dice esa regla? Esta regla voy a poner acá VLAN y le voy a poner 10,30. ¿Qué quiere decir eso? Voy a permitir que por este switch group pase el tráfico que venga marcado con VLANs de 10 hasta 30. ¿Ok? Esto es del lado de la radio base. Ya cuando voy al terminal, es un poco distinto. Si fuera el terminal 1, en el terminal 1 ya está un switch group responsable por la gestión. Voy a crear el switch group, por ejemplo, 10, porque aquí va a pasar la VLAN 10. ¿Ok? Le pongo las puertas, Ethernet y RF 5.0 que hacen parte de ese switch group. Pongo que el modo es intrunk y voy a listar a un lado cuál es el switch group del lado de la base a que esto acá pertenece. Si se acuerdan, nosotros habíamos creado el switch group 2 allá, entonces esto es un intrunk, hace parte del trunk del grupo 2 allá de la base. Y luego, un poquito más abajo, vamos a crear una regla donde voy a decir filtrado VLAN 10. ¿Qué va a pasar acá? El tráfico que llegue a la radio base marcado con VLAN 10 se va a canalizar a este terminal que tiene switch group que soporta el VLAN 10 y que está conectado al switch group trunk allá del otro lado que permite que pasen VLAN 10, 20 y 30. Entonces, esto acá sería la configuración en el CPE 1. Voy a apenas volver un poquito para que vean cuál es el que estaba comentando. Volviendo a nuestra presentación aquí. O sea, lo que configuramos era en relación a CPE1 que pasa a VLAN 10. Si fuera para el CPE2, que va a pasar lo que es VLAN 20 y VLAN 30, yo configuro de la siguiente forma. Volvemos a nuestra conexión remota. Aquí. Si fuera para el CPE2, yo voy a remover esto de acá. Haríamos de la siguiente forma. Create switch group. Le puedo llamar, no sé, de 20, porque va a pasar por acá la VLAN 20.
defino los puertos que pertenecen a este switch group, el puerto RF 5.0 y Ethernet. Va a ser un intrunk que conversa con el switch group 2 de la base. Y le pongo una regla acá, que es permitir VLAN 20. ¿Ok? Y después de eso, haría la misma configuración, creando un grupo nuevo que se llamaría grupo 30, intrunk, también conectado al trunk 2, allá, al switch group 2 de la base, con una regla que permita pasar el tráfico VLAN 30. ¿Ok? Los que están familiarizados con Infinet, el orden que están los switch groups acá importa. O sea, si el primer switch group que tengo es un switch group que permita pasar cualquier tipo de tráfico, nunca voy a poder clasificar el tráfico porque todo lo que llega cumple con los requisitos del switch group 1 y se va a transmitir por acá. Entonces, cuando estamos trabajando con VLANs, con segmentación de tráfico, es importante también el orden que están los switch groups listados acá en esta pantalla. ¿Ok? Empiezan con, ¿qué va a pasar? El paquete llega a este equipo y lo intentan pasar por el primer switch group, el de la lista acá. Miran, bueno, es el ejemplo de acá, es un paquete con la VLAN 20, ¿ok? Ah, bueno, el switch group 1, el primero, no permite que pase VLAN 20. Entonces, próximo grupo, el grupo 20, se verifican las condiciones. El grupo 20 permite que pase VLAN 2, sí permite. Entonces, por acá se transmite ese dato. Esa es la idea. Entonces, tendríamos en el CPE2 un grupo, un switch group con VLAN 20 y otro más con VLAN 30. Y de esa forma, nosotros íbamos, déjame borrar esto, ya que a la próxima configuración vamos a hacerlo de otra forma. Remove. Ok. Entonces, con esa configuración que tenemos acá, volvemos a la presentación. Con eso, con estas configuraciones íbamos a atender a la situación que tenemos en esta diapositiva, ¿no? 3 VLANs distintas llegan a la base y la base, a través de los switch groups y de los marcadores de VLAN que tiene esos paquetes, los distribuye al CPE correspondiente. Eso sería una clasificación de tráfico en base a el etiquetado VLAN. Luego, tenemos limitación de tráfico o traffic shaping. Aquí es una parte más compleja, vamos a decir, ¿no? Y la idea acá, detrás de esto es, déjenme arreglar acá la pantalla. La idea de esto es que tenemos varios tipos de tráfico llegando a la radio base, ¿ok? VLAN 10, que es el verde, VLAN 20, que es el morado, el naranja VLAN 30 y el azul VLAN 40. Y yo tengo que transmitir VLAN 10 y 20 hacia el terminal 1 y VLAN 30 y 40 hacia el terminal 2. Aparte, en el terminal 1, yo tengo vamos a llamar acá un tubo de 20 megabits disponible. Y en el terminal 2 también tengo un tubo, vamos a llamarlo, de 20 megabits disponible. En cada CPE yo tengo distintos tráficos. Por ejemplo, en el CPE 1, yo tengo el tráfico de la VLAN 10, es de high priority, alta prioridad, el que va hacia PC1. Y el tráfico que va hacia el PC2 es de baja prioridad. Incluso acá tengo los requerimientos. O sea, el tráfico de alta prioridad de PC1 requiere un SIR, ¿no? Una capacidad mínima de 12 megabits garantizada y puede llegar hasta 20 megabits. Y tiene prioridad 2 en el protocolo MINT. Y ya el tráfico de la VLAN 20 que llega al PC2 es de baja prioridad y los requerimientos son un SIR de 3 megabits,
un MIR de 20 megabits y una prioridad en el MIT de 12. Lo mismo pasa con el CPE2, VLAN 30 y 40 y distintos requerimientos de priorización. Lo que es naranja, VLAN 30, tiene una priorización media, entonces requiere un CIR de 7 mega, un MIR de 20 mega y un MINT priority de 8. Y luego tenemos el tráfico de la VLAN 40, que tiene la más baja prioridad, best effort, tiene el MINT priority 15, pide acá un CIR de 1 megabit y un MIR de 20 megabits. ¿Cómo funcionaría esto? Nosotros vamos a ver después en la configuración en un equipo Infinet que estoy conectado. Bueno, acá, si miramos lo que es la BS1, tenemos la creación, se van a crear 2 clases. Y vamos a llamar a esto, lo que decimos clase, para que quede más claro para ustedes, se podría ser un tubo. O sea, voy a definir en la base un tubo de 20 megabits para el terminal 1 y un tubo de 20 megabits para el terminal 2. Esos tubos se llaman class 1 y class 2. ¿Ok? Debajo del class 1, que es el que va para el CPE 1, que es de 20 megabits por segundo, yo voy a crear distintos canales para atender el tráfico de VLAN 10 para downlink y uplink y para atender el tráfico de la VLAN 20 tanto para downlink cuanto uplink. Si se acuerdan, en el, en el diapositivo anterior teníamos reglas acá, ¿no? Mínimo de 12 megabits, máximo de 20. Cada color tenía sus requerimientos. Aquí está cómo configuramos esos requerimientos para CPE 1 y para CPE 2. O sea, yo creo el clase 1 de 20 megabits para el terminal 1, el clase 2 de 20 megabits para el terminal 2. Adentro de cada clase voy a crear channels o canales que van a limitar, ¿no? A hacer el shaping del tráfico en función de la VLAN que ocupa y el sentido del tráfico, si es uplink o downlink, y la prioridad que tiene, perdón. Y luego, eso lo que vimos fue en la base, ¿no? En la base creo 2 clases y debajo de cada clase los canales que corresponden a los anchos de canales y las limitaciones que pretendo poner. Ya en los terminales, yo voy a configurar una clase en cada CPE. CPE 1 voy a crear clase 1 con 20 mega, como hay una clase para él del lado de la base, con las mismas configuraciones y requerimientos que se definió en la base, para lo que era clase 1 allá. Y para el terminal 2, adentro del terminal 2, yo voy a crear la clase 1, que tiene las mismas configuraciones que lo que es clase 2 del lado de la base. Bueno, aquí, antes de mirar esta parte, pasamos a lo que es cómo se hace eso en la radio base. No se olviden de las prioridades. Se acuerden que CPE 1 tiene prioridad de 2 para VLAN 10, prioridad de 12 para VLAN 20. El terminal 2 tiene prioridad 8 para VLAN 30 y 15 para VLAN 40. Entonces, si nos conectamos a nuestro equipo remoto, aquí estamos en la radio base. Aquí en la radio base, más que todo hay que crear un MAC switch para atender ese tráfico. Entonces, perdón, un switch group. Voy a crear un switch group que voy a llamarlo de switch group 10. Ok. Perdón. Estoy del lado de la base. Para simplificar las cosas, del lado de la base creamos un switch group que va a ser el switch group 2. Agregamos los puertos Ethernet y RF 5.0
va a ser un trunk y le pongo una regla acá. La regla va a ser en base al VLAN y voy a permitir, no sé, del 10 al 40. ¿Ok? Con eso, del lado de la base, yo tengo ya un switch group que va a permitir clasificar el tráfico desde la VLAN 10 hasta la 40. En cambio de estar haciendo un switch group para cada VLAN, yo hago uno solo, en el modo trunk. Y luego voy a lo que es el traffic shaping, que es cómo voy a segmentar el tráfico que va a cursar por los dos terminales. Entonces, si se acuerdan, en lo que era la radio base, yo iba a crear dos clases de 20 megabits. Acá se pone, perdón, el clase 1 y el clase 2, 20 megabits cada uno, 20.000 kilobits, 20.000 kilobits. ¿Qué es eso? El clase 1 lo creé para el CPE 1 y el clase 2 para el CPE 2. Luego voy a adicionar channels. El channel 1 son 8 channels. Y ya les explico por qué son 8. El 3, el 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Ok? Y de acuerdo a las configuraciones que teníamos, son 6.000 de máximo. 6.000, lo que es la VLAN 10. Y después, lo que es la VLAN 20 son 1.500. 1.500. Esto pertenece al class 1, que se refiere al terminal 1. El priority eran 2 y 12, entonces el priority acá lo definimos para 2. 2. Acá va a ser 12. 12. ¿Qué más tenemos acá? El channel 5 corresponde a lo que era class 2, terminal 2, es 3.500 acá de capacidad. Todo lo que estoy configurando está de acuerdo a lo que está en la presentación, ¿no? Los valores de la presentación. Y 500 kilobits acá. Esto pertenece a class 2, class 2, class 2 y class 2. Y los priority eran 8 y 15. 8, 8, 15. Todo eso que estamos haciendo corresponde al flujo de up y de down de cada una de las VLANs. Como ven ahora abajo, vamos a adicionar rules o reglas. Va a ser la 1, la 2, la 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bueno, se agregaron 8 reglas y aquí es donde empiezo a definir la dirección. Regla 1 es output en la interfase RF,5 y voy a poner acá VLAN
10 con el comando pcat. El channel 2 también está agregado al RF 5,0. VLAN 10. Aquí es output RF 5.0 VLAN 20. Y luego tenemos VLAN 20 también. Interfase RF 5.0, pero el tráfico de ingreso. Después, para el channel 5, la regla va a ser output RF 5.0 VLAN 30. El de abajo, VLAN 30 también. Interfase RF 5.0. Y por último, output interfase RF 5.0 para la VLAN 40. Y el otro VLAN 40. Con eso, en base a la VLAN, yo estoy direccionando el tráfico que llega del cliente a los distintos canales con las distintas priorizaciones y capacidades que fueron definidas anteriormente. Entonces, aquí es lo que se configura en la base. Si se dan cuenta, en la base yo tengo que contemplar los dos CPEs, CPE 1 y CPE 2. Ahora, si vamos al terminal 1, por ejemplo, yo tendría que crear un switch group que se llama 10, con los puertos Ethernet y RF 5.0, ok. Va a ser intrunk y va a hablar con el trunk 2 allá de la base y le pongo una regla que sería para la VLAN 10. Luego se puede crear un segundo switch group que va a ser el 20. El 20. Igual con los puertos Ethernet y RF 5.0. Va a ser intrunk. Va a hablar con el switch group 2 de la base. Le pongo una regla acá. Que va a ser VLAN 20. Con eso tengo un switch group para cada una de las VLANs que van a cursar sobre el CPE2. Y ahí me voy al Traffic Shaping. Y configuramos Class 1, 20 megabits. Adicionamos 4 canales, ya que acá tenemos dos flujos para cada una de las dos VLANs que tenemos. Entonces, eso se convierte en 4 channels. Bueno, acá las capacidades eran 6.000 y 1.500. Pertenece estos canales a la clase 1. Y luego tengo que adicionar reglas para poder direccionar ese tráfico.
una regla para cada canal. 3, 4. Uno es output en la interfaz RF 5,0 y por VLAN, perdón, VLAN 10, aquí abajo también VLAN 10 en la interfaz RF,5. Para la VLAN 20, aquí output RF 5,0, VLAN 20. Y por último acá, VLAN 20, interfaz RF 5,0. ¿Ok? Con eso tendríamos configurado lo que es el primer CPE. El segundo iba a ser igual que esto, nada más que cambiando los valores de las capacidades máximas, ¿no? Y un otro punto importante acá, el SAIL, que es una columna acá que no había comentado. Acá, si yo no pongo nada, quiere decir que si este canal está ocupando 6 megabits, que es lo mínimo que se requiere para él, y por acaso los otros servicios de la radio base que están debajo de esta clase, ¿no? Es una clase de 20 megas. Entonces ese tipo ya está ocupando este canal 6 megabits. Vamos a decir que solo este canal tiene transmisión en el momento, los demás no están transmitiendo nada. Si el SAIL está sin nada configurado, quiere decir que este canal se puede tomar todo lo que queda disponible de ancho de banda de este servicio si los demás no están utilizando. Yo podría poner acá un porcentaje, 50%, o sea, estás tomando 6 megabits, los demás no están traficando nada, como es una clase de 20 megas, quedan 14 megas disponibles. Podrías tomarte 7, 50% de los 14 si yo hubiera puesto 50 acá. Como no puse nada, se va a tomar todo lo que queda disponible. Y ahora aquí en la presentación, ustedes pueden ver qué resulta cuando aplicamos distintos tráficos a este escenario, ¿ok? ¿Qué tenemos acá? Se generó un flujo de 30 megabits desde el servidor hacia la PC2 del diseño ese que teníamos, ¿no? ¿Qué resultó? O sea, dado que el tráfico para la VLAN 10, que no hay tráfico, ¿no? Para la VLAN 10, toda la capacidad de la clase 1, del CPE1, que eran 20 megabits, se va a asignar al tráfico de la VLAN 2, que eso es lo que había comentado anteriormente. O sea, la VLAN 10 está en el PC1, la VLAN 20 en el PC2. Como se generó un tráfico de 30 megas hacia la PC2, y como la PC1 no está consumiendo nada, o sea, no hay tráfico en la VLAN 10, que es de la PC1, toda la capacidad de la clase 1 de los 20 megas se lo pasa a la VLAN 20. Y entonces yo voy a tener un tráfico de 20 megabits en la PC2 y 0 megabits en la PC1 porque no se generó tráfico para la PC1. Luego, otro escenario. Se generan dos flujos de 30 megabits al mismo tiempo. Uno desde el servidor hacia la PC1 y otro desde el PC1 hacia el servidor. ¿Qué resulta de ahí? Bueno, dado que no hay tráfico en la VLAN 20 o el PC2, ¿okay? Toda la capacidad de la clase 1, que serían los 20 megabits de este CPE, se asignan a la VLAN 10 y se divide entre los dos flujos de uplink y downlink. ¿Okay? Por lo tanto, lo que uno ve es 10 megabits en la PC1, desde PC1 hacia el servidor, y 10 megabits desde el servidor hacia la PC1. ¿Por qué? Porque como solo se estaba generando tráfico en una de las VLANs, la otra no generaba ningún tipo de tráfico y el equipo está configurado para compartir lo que queda disponible de forma igual. Quedó 10 megabits en downlink, 10 megabits en uplink. Luego, un otro escenario donde yo genero 8 flujos
de 30 megabits al mismo tiempo. ¿Ok? Son 4 flujos desde el servidor hacia PC 1, 2, 3 y 4. O sea, van 2 flujos por cada terminal. Y 4 flujos hacia PC, desde PC 1, 2 y 4 hasta el servidor. Resultado es que el tráfico va a estar limitado para todas las PCs de acuerdo a la configuración de QoS. Con eso, PC 1 va a recibir 8 MB y la VLAN 10 del lado del server 8 MB. El PC 2 recibirá 2 MB y del lado del servidor, esa VLAN referente al PC 2, la VLAN 20, 2 MB. PC 3 9 MB para los dos lados y PC 4 1.3 MB para los dos lados. Okay, es un escenario donde se generó mucho más tráfico de lo que soporta la radio base y la radio base en función de las configuraciones de traffic shaping que tenía, hizo la división de todo el tráfico. Perdón, hay una pregunta acá. ¿La presentación se va a compartir? Sí, vamos a compartir en formato PDF después a los correos de ustedes que están registrados en el webinar. A Humberto. Bueno, próximo paso. Acá se limitó en este escenario, ¿no? La capacidad de la base a 15 megabits, ¿ok? Y la priorización del lado del ABS está configurada como strict. Entonces, ¿qué va a pasar? Si se generan dos flujos de 30 megabits al mismo tiempo, uno del servidor hacia la PC1 y otro del servidor hacia la PC2. Dado que no hay suficiente capacidad para ambas transmisiones, porque la base está limitada a 15 megabits y estoy generando dos flujos de 30, ¿ok? O sea, no hay capacidad ni siquiera para uno de los flujos, ¿no? Que es de 30 cada uno. Y que la priorización estricta está habilitada, toda la capacidad disponible se asignará a la transmisión de mayor prioridad. En ese caso, PC1, como tenía más prioridad, recibe todo el tráfico y PC2, que tenía prioridad menor, no recibe nada. ¿Ok? Luego, ecosistema de Infinet Wireless, ¿no? ¿Qué tenemos de herramientas, vamos a decir, en lo que es soporte, Academy, InfiPlanner y InfiMonitor, ¿no? En la parte de planificación, el Infinet puede atenderlos tanto con el soporte como con el Academy, como con el InfiPlanner. Ya en lo que es despliegue, igual, se cuentan con los tres tipos de atención o soporte o herramientas, como quieran decir, ¿no? El InfiPlanner más que todo es una herramienta. El soporte les puede apoyar en lo que es la configuración de los sistemas, ejemplos de configuración, y el propio Infinet Academy aporta una serie de documentos, manuales, webinars, videos explicando cómo configurar distintas opciones de configuración. Y después a nivel de operación, igual el ecosistema de Infinet Wireless les puede ayudar en operación con lo que es soporte, con lo que es el Infinet Academy, principalmente con informaciones en cómo operar esa red, y el InfiMonitor, que es el único punto donde puede aportar algo en el ecosistema, que es el monitoreo, que es parte importante de la operación de una red. Es el InfiMonitor que puede ayudarlos a monitorear la red, a identificar alarmas, a prevenir fallas que se estén presentando. Todo eso quedó bajo el InfiMonitor. Perdón, una pregunta más. Ah, es la misma. Ok. Bueno, y esto es todo, señores. La idea era darles, yo creo que lo más importante de esto era la parte de configuración, de que puedan entender o que sepan cómo pueden segmentar o clasificar o limitar tráfico en los equipos Infinet. El equipo tiene bastante herramientas que les pueden ayudar en ese sentido, ¿no? Incluso a determinar cuál es el cliente importante y cuál no es importante, cuál va a tener servicio siempre, cuál no va a tener.
Es amplio lo que se puede hacer. Muchas gracias por la atención de todos. Déjenme ver si hay alguna pregunta adicional acá. ¿Esta configuración de VLANs es para punto multipunto? Sí, son para punto multipunto, Marlon, pero también se aplican para punto a punto. Se puede configurar, tuviste que del lado de la base, como es punto multipunto, yo tengo que contemplar la situación de todos los terminales. Ahora, si es un punto a punto, son configuraciones iguales de los dos lados y listo, ¿no? Igual puedes clasificar en lo que es punto a punto, como se demostró hoy en el webinar. Una pregunta en el chat acá. Perdón, señores. Duque, gracias. Otra pregunta, Florentín Hernández. ¿El equipo que entrega 1 megabit es punto multipunto y en qué canal opera? Bueno, el equipo que entrega 1 gigabit es una solución punto a punto, ¿ok? El XG1000 opera con 2 canales de 40 megahertz. Yo no quise entrar al detalle de los productos, creí que buena parte de la audiencia era ya gente que conoce las soluciones, pero vamos, el XG1000, a diferencia de muchos otros sistemas de alta capacidad que operan con un canal de 80 megahertz, por ejemplo, el XG1000 opera con 2 canales de 40 megahertz. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que muchas veces es mucho más fácil encontrar 2 tramitos de 40 megahertz limpios en el espectro que un tramo entero de 80 megahertz. Eso ayuda bastante a escaparse de puntos con mucha interferencia. Después del XG1000, también tiene una opción que llamamos de híbrido FDD, que es lo siguiente: equipos en banda no licenciada son TDD, y siempre el equipo transmite en un momento y recibe en otro momento. Los sistemas comunes tradicionales operan siempre en la misma frecuencia. Si yo definí el canal, no sé, 5850, yo transmito en 5850, luego paso a recibir en 5850, transmito 5850, recibo 5850. En el XG1000, con el híbrido FDD, yo puedo escoger cuál es la mejor frecuencia para recibir informaciones del lado A del enlace, cuál es la frecuencia que tiene menos interferencia acá, y entonces yo me pongo a recibir en esa frecuencia del lado A. Y del lado B, si esa misma frecuencia es interferida del lado B, yo puedo escoger otra frecuencia del lado B para recibir la comunicación. Con eso puedo tener el mejor de los dos mundos, la mejor frecuencia en los dos lados del enlace, y con eso garantizo mucho más capacidad al final. Esa es la idea. ¿Alguna pregunta más, señores? Bueno, si no hay preguntas, gracias por la participación de todos. Esperamos ustedes en un próximo webinar. Prontamente llegará comunicación de nuestra área de marketing informando el tema y cuándo ocurre. Gracias por todo y un gran saludo. Hasta luego.